Dale. De regreso aquí en Voz para el Cambio, el miércoles, nuestro segmento de salud preventiva. Ya ustedes estuvieron pues escuchando los comentarios, pero vamos a entrar en materia, entrar en salud, que es la parte que nos compete, que es la parte que me gusta, que me apasiona. Algunos han dicho que también me apasiona la política, y sí, a mí me encanta mi política también, eso es parte. Como también me encanta dar clases, me encanta ser maestro, me encanta. Pero bien, fíjense, aquí yo he estado tratando una serie de programas basados en la obesidad y la hemos ido pues relacionando con diversos trastornos, con diversas condiciones patológicas. Por ejemplo, hemos hecho programas acerca de la obesidad infantil, hemos hecho programas acerca de la obesidad y su relación con las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo. Ese programa pues estuvimos presentando algunas imágenes y además algunos datos de la vinculación de cómo la obesidad lleva a que una persona puede empezar a desarrollar trastornos cardíacos, insuficiencia cardíaca, que esa es la partecita donde no queremos llegar, la insuficiencia. Pero también hemos visto cómo la obesidad, el sobrepeso, también se relaciona con la diabetes mellitus, tipo 2. Y no solamente tipo 2, ya hasta la tipo 1. En otra ocasión hablaremos sobre la obesidad y la diabetes tipo 1 específicamente, en otra oportunidad. Hemos también conversado bastante sobre la relación de la obesidad con los trastornos óseos, osteoarticulares, que son bastante. Entonces, el día de hoy, pues vamos a hablar sobre la obesidad y su relación con los trastornos renales específicamente. Para nadie es un secreto de que la obesidad se ha estado incrementando. Vamos a retomar esta parte, a repasar un poquito. Donde los índices, el porcentaje de sobrepeso y obesidad en nuestro país oscila ya entre los 40% de la población. Eso es mucho, eso es bastante y es preocupante. Por ejemplo, en Estados Unidos la población en sobrepeso y obesidad andaba por el 60%. Eso es horrible. Tan importante ese dato en Estados Unidos que el Estado, el gobierno, tuvo que crear políticas, campañas agresivas para poder reducir los niveles un poco de la obesidad. Y sí, han tenido buenos resultados, pero tienen algo en contra. Y es que la industria alimentaria es muy poderosa. Y no hacemos nada si solamente trazamos políticas públicas que solamente tenga que ver con el accionar de las personas, del consumo, de orientar, de programas, por ejemplo, en televisivos o radiales, periódicos, propagandas, que se hagan campañas. Si las políticas solamente se limitan a ese nivel, no hacen nada. Las políticas públicas para poder remediar estos casos, no solamente obesidad, cualquier caso de salud, tiene que ir acompañado esas políticas, de sanciones a quien incumple. Por ejemplo, en el caso de la nutrición, en el caso de la obesidad, tiene que haber políticas que sancionen a las compañías que producen los alimentos, porque son ellas mismas, esas compañías, las que en primer lugar, no todas producen alimentos de calidad. Un alimento que no es de calidad pues nos va a enfermar. Otra razón es, esas compañías a veces hacen campañas agresivas y son tan inteligentes en sus negocios, ¿verdad? Y tan agresivos son que hacen campañas dirigidas a niños específicamente. Saben cómo utilizar, por ejemplo, las canciones, las imágenes. Todo eso es neuromercadeo, neuromercadotecnia, me parece que le llaman a esto. Y es así. Entonces, las políticas públicas deben ir acompañadas de sanciones también, como es el caso, por ejemplo, de México. México allá puso límites a la compañía, por ejemplo, Coca-Cola, donde específicamente un tipo de sus productos
el que es llamado cero, que supuestamente dice 0 calorías, 0 azúcar, 0 calorías. Prohibieron su venta por un tiempo determinado. Me parece que fueron un mes, me parece. Pero bueno, el asunto es que el Estado propone políticas, aplica políticas, crea leyes, pero van acompañados de sanciones. Es la única manera como podemos controlar estos casos. Entonces, así hay otros países donde otras compañías, como por ejemplo McDonald's, por ejemplo, ha tenido que salir en algunos países por el daño que producen. Una hamburguesa es mala, tiene buen sabor, usted se puede comer una hamburguesa. Ahora, el detalle son las campañas que te hacen, muchas campañas engañosas. Un día de esto vamos a hacer un programa acerca de las campañas y publicidades engañosas, cómo se engaña al consumidor. Pero bueno, la obesidad ha ido en avance, incremento, y todo se debe a la manera de alimentarnos. Pero también, de la misma manera, las enfermedades renales crónicas también han ido en aumento. Entonces, en los obesos, en la obesidad, se está reportando, hemos estado observando de cómo los obesos empiezan a desarrollar trastornos renales. ¿Qué hace el riñón? ¿Qué es el riñón específicamente? Son dos órganos que tenemos en nuestra área retroperitoneal, digamos en la espalda, que la mayoría de las personas entiende que cuando le duele la espalda, ¡ay, me duelen los riñones! Esa es la expresión que muchos pues utilizan. Ahí vemos en pantalla dónde están ubicados los riñones. Pero vemos que estos dos riñones en forma de habichuela, como vemos aquí, en forma de habichuelitas, vemos cómo también ellos están conectados con una serie de tubos, como vemos ahí. Esas son arterias, venas, como también está conectado a los uréteres que llegan a la vejiga. ¿Y qué se hace específicamente? ¿Cuál es la función del riñón? Filtrar nuestra sangre. Esa es la función principal del riñón, filtrar nuestra sangre, depurar nuestra sangre. Es un filtro. Claro, aparte de eso tiene otro sinnúmero de funciones hormonales. Y también el riñón regula bastante la presión arterial. Aquí vemos, por ejemplo, una imagen anatómica de nuestro riñón. Vemos aquí internamente cómo es el riñón, donde su unidad funcional es el glomérulo, así se conoce. La unidad funcional y estructural es el glomérulo. Vemos aquí, por ejemplo, en la parte inferior, como vemos un conductico que sale, se llama uréter. Este uréter, de aquí, es donde sale pues ya el líquido que se va a convertir en orina, y es el que llega y se almacena en el reservorio, que es la vejiga, para luego entonces ser expulsada a través de la uretra peniana en el hombre y la uretra que es más corta en las mujeres. Entonces, este riñón como órgano puede verse afectado por la obesidad. Así es como ustedes lo escuchan. Afecta la obesidad porque en muchas de las biopsias que se han tomado renales en pacientes obesos que llegan a consulta con algunos trastornos, y decidimos pues hacerle pues las diferentes analíticas como creatinina, la urea, la proteína nitrogenada, pues recurrimos a estos análisis y vemos que hay una alteración y decidimos entonces hacer una biopsia. Y en la mayoría de estos casos de obesidad es muy frecuente, el porcentaje es muy alto. Encontramos una condición que se llama glomerulosclerosis, y es cuando específicamente el glomérulo, que decía que es la unidad estructural y funcional, ven aquí señor director, que es la unidad estructural y funcional, el glomérulo, se cicatriza. Puede ocurrir dos cosas en el glomérulo: se cicatriza esclerosándose el glomérulo, pero también crece de tamaño. Hay una glomerulomegalia. Entonces, si los glomérulos están siendo afectados, el riñón falla.
porque el glomérulo es la unidad estructural y funcional del riñón. Entonces, ya se ha demostrado que en los obesos, por la misma acción de la grasa, del tejido adiposo, y por las diversas sustancias que éste produce, porque habíamos dicho anteriormente, y fue mi exhortación a los mismos endocrinólogos, y es mi exhortación, los endocrinólogos ya no pueden ver el sistema adiposo, el tejido adiposo, como un simple tejido graso, o sea, que solamente es grasa y ya, no. Hay que verlo como un órgano, el tejido graso, que secreta hormonas. Eso está demostrado. Entonces, hay una grasa, que es la que yo aquí he estado hablando bastante, la grasa visceral, que fue la imagen que el señor director puso. Si la puede volver a repetir, la última imagen que este puso, esta vemos aquí. La parte amarilla es grasa. De manera normal vamos a tener una grasa subcutánea, o sea, inmediatamente debajo de la piel vamos a encontrar una grasa que es normal que esté ahí, debajo de la piel. Ahora, hay una grasa que está donde vemos los órganos, que está interna, esa es la grasa visceral. Esa es la grasa que tenemos que evitar que crezca, que aumente, porque esta es la grasa que ya está relacionada, muy vinculada con los trastornos, no solamente renales, sino cardíacos, nerviosos, trastornos articulares, óseos. Esta es la grasa que realmente trae problemas. Y esta es la grasa visceral que tenemos que controlar, trabajar. Sí quería apuntar algo aquí con relación a esa misma imagen. Vemos el más gordito, por ejemplo, que tiene mucho tejido graso a nivel del abdomen, ¿verdad? La barriga. Y recurrimos a lo que muchos que quieren solucionar esto recurren a las famosas liposucción. Ven aquí, señor director, por favor. La famosa liposucción. Bueno, es un procedimiento quirúrgico donde se le extrae el tejido graso subcutáneo a las personas. Pero por favor, cirujanos, por favor, entiendan esto de una vez por todas. ¿Qué usted hace cuando usted le saca, y usted debe saberlo eso por anatomía y por fisiología, cuando usted le saca todo ese tejido graso subcutáneo, que ese tejido graso tiene una función importante en el cuerpo? Cuando usted le retira toda esa grasa aquí delante y por detrás, en toda la piel, por debajo de la piel, usted le está quitando al cuerpo un tejido que es protector, que es productor de ciertas sustancias que van en beneficio al cuerpo, y usted se la está quitando. Pero usted, déjeme decirle algo, por si usted no lo sabía, señor cirujano, usted no está haciendo nada dejando la grasa visceral. Claro, usted no puede llegar ahí porque tiene que abrir mucho más. Entonces, usted no hace nada si no eliminamos la grasa visceral, que es la que produce los daños. Ahí nos encontramos entonces con muchas mujeres, hombres también, que son sometidos a este procedimiento por asuntos de estéticas, donde le eliminan toda la grasa subcutánea en liposucción, liposucciones que son muy agresivas, porque hay algunos cirujanos que son más conservadores y no retiran todo el tejido graso, son un poco más conservadores. Pero aquellos que retiran todo el tejido graso, hemos visto muchas personas, muchos pacientes, que luego de semanas, cuando el cuerpo empieza a reaccionar, hay que salir corriendo con ellos de nuevo para la clínica. Y muchas veces estas personas fallecen y quieren decir que la razón por la cual fallecieron fue otra causa, y no fue esa pérdida de gran cantidad de grasa subcutánea que le fue retirada. Entonces,
Este es un tema que podemos tratarlo más adelante, porque trae mucha controversia, porque lo que está ahora en el boom, la moda, muchas mujeres hasta vienen de otros países para acá, porque es más económico, vienen a someterse a ciertos procedimientos donde muchos de los médicos, muchos de los cirujanos conocen, saben muy bien hacer el procedimiento, ¿verdad? El procedimiento práctico, saben hacerlo, son expertos, pero en fisiología están quemados. En fisiología humana están quemados. Porque si usted sabe eso y las consecuencias que trae usted retirar todo ese tejido graso, si usted conociera esas consecuencias, no haría todo eso. Entonces, es otro tema que podemos hablar más adelante. El tejido adiposo, la grasa visceral, ocurre un mecanismo. Hay una imagen, señor director, que quiero que haga presente, que es donde se ven un árbol como un esquema con flechas que va indicando una serie de... Exactamente, ahí está. Por ejemplo, obesidad visceral. Esto aquí es el mecanismo fisiopatológico. Fisiopatológico quiere decir funcional. Cómo las cosas se van dando poco a poco. Por ejemplo, obesidad visceral fue lo que le mostré, la imagen de la grasa que está alrededor de las vísceras, alrededor de los órganos, que va afectando. Esto produce varias cosas. Por ejemplo, si vemos a la derecha, habla que aumenta la leptina y disminuye la adipopectina. La leptina es una sustancia, es una hormona que tiene que ver mucho con lo que es la saciedad, con el no sentir hambre, ¿verdad? Pero aumenta la saciedad. Entonces, la adipopectina es una hormona que es antiinflamatoria. Recuerden que yo le había mencionado a ustedes que el exceso de grasa en nuestro cuerpo produce inflamación, y esto también genera daños en nuestro cuerpo. Entonces la adipopectina, como vemos aquí, ella ayuda a bajar los niveles de inflamación, porque es una hormona antiinflamatoria. Pero cuando la obesidad visceral es elevada, hace que esta hormona disminuya. Entonces, al disminuir esta hormona que es antiinflamatoria, ¿qué va a producir? Aumenta la inflamación. Vemos entonces que esto trae como consecuencia más abajo que se activa el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático lo que hace es que activa el sistema renina-angiotensina, como vemos aquí. El sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema, para explicarlo a ustedes, tiene que ver con el riñón. Aquí es donde se mezcla con el riñón específicamente. Recuerden, vuelvo aquí, señor director, y después regresamos a esta imagen cuando se la pida de nuevo. El sistema renina-aldosterona, este sistema tiene que ver con la filtración renal. ¿Cómo funciona esto? Bueno, cuando se activa este sistema, hace que el riñón retenga sodio. Al retener sodio, entonces no se elimina líquido, o sea, hay menos orina, se queda más líquido en nuestro cuerpo y aumenta la presión arterial. Por esa razón, a los que son hipertensos se les recomienda que no consuman sal. Ustedes saben eso, ¿verdad? Y es específicamente por eso. Cuando consumimos sal en exceso, nuestros riñones son afectados. ¿Pero por qué? Porque ellos retienen más sal, y la sal en nuestro cuerpo produce daño también. Entonces, al retenerse, al activarse ese sistema y se retiene más sodio y mucho sodio, pues entonces el riñón poco a poco empieza a fallar porque se ve más forzado, está trabajando mucho más. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando tenemos una dieta basada en muchas proteínas, o sea, proteínas de más, de la que consumimos más proteínas de la que tenemos que consumir, pues nuestro riñón poco a poco se va afectando. Vuelvo a la imagen, señor director, de nuevo. Ok, entonces, al activarse este sistema de renina, la aldosterona, entonces vemos aquí más abajo que se aumenta la reabsorción de sodio, como decía. Esto trae como consecuencia, vemos abajo, la hipertensión arterial, y esto trae como consecuencia el daño propiamente en el riñón, que es la
lo que decía ahorita, la glomerulosclerosis, como también la glomerulomegalia, que es el aumento de los glomérulos. Por otro lado, vemos la obesidad visceral, cómo afecta, cómo disminuye la intolerancia a la glucosa, aumenta los casos de dislipidemia, que es colesterol elevado, triglicéridos elevados también, aumenta también la inflamación, como decía, y la lipotoxicidad, aumenta. Por aquí, señor director. Entonces, vemos aquí una serie de fisiopatológica de situaciones que ocurren solamente por la grasa visceral, y hay muchos más todavía, pero tampoco lo voy a saturar esta mañana, y yo quiero hablarle pues en términos que usted pueda entenderlo. Claro, gracias a Dios tenemos el honor y el privilegio de contar con una audiencia también de la clase médica, muchos colegas que también nos siguen, que están observándonos y entienden los términos médicos. Entonces, específicamente nuestro riñón se va a ver afectado de esta manera. La grasa visceral estimula, libera, produce leptina, hormona que tiene que ver con la saciedad. La persona puede seguir comiendo bastante. Disminuye entonces la adiponectina, que es una hormona antiinflamatoria. Al disminuir esta, pues aumenta la inflamación en el cuerpo, trayendo bastante daño. Por otro lado, pues activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, como mencioné, a nivel del riñón específicamente. Esto trae como consecuencia que se retenga sodio, se retenga sal. Esto aumenta la presión arterial, y la presión arterial, cuando no es controlada, va dañando el riñón, porque recuerden que el riñón regula la presión arterial. ¿Qué parte del riñón específicamente se va a dañar? El glomérulo, que es la unidad de estructura infuncional, la nefrona específicamente. Pero el glomérulo se afecta, se esclerosa. Hay varias informaciones que quiero compartir con ustedes específicamente. Usted debe entender de que si usted hoy en día está en sobrepeso, está en obesidad, usted tiene que entender, una vez por todas, que si usted no llega a remediar, si usted no baja de peso, si usted no controla su peso y trabaja en eliminar esa grasa visceral, usted está condenado a sufrir no solamente de hipertensión arterial, no solamente de diabetes, no solamente de problemas de artritis, trastornos óseos, trastornos neurológicos, trastornos hepáticos, que en otra ocasión vamos a hablar sobre la obesidad y su vinculación con el hígado. Y el tema de hoy, usted no puede entonces obviar, usted que está en sobrepeso y obesidad, que su obesidad lo puede llevar a generar, a desarrollar una insuficiencia renal. Una insuficiencia renal. Si usted no pone un stop a ese incremento de esa grasa visceral. Vamos a otra imagen, señor director, sobre la grasa visceral, para que usted siga entendiendo. Pero miren esta imagen, por ejemplo, cómo se ve una grasa subcutánea, que es la que está más adelante, más anterior. Luego vemos una capa roja, que esto es músculo, y luego vemos otra capa amarilla. Esto es la grasa visceral. Grasa visceral, que es la que tenemos que tener cuidado con esta. Esta grasa visceral, vuelvo y repito, le hace presión a los órganos, pero también secreta, produce sustancias inflamatorias que van a dañar sus órganos, sus tejidos. Vemos una imagen aquí lateral, vemos aquí donde también a nivel del muslo, cadera, cómo se ve. Grasa subcutánea, grasa visceral, grasa de reserva también le llaman. Pero tenemos que entender de que esto debe de controlarse, y para esto usted debe llevar una dieta adecuada. Vamos a pasar a otra imagen, señor director. Tenemos unas cuantas más para educación de usted, del público. Aquí, por ejemplo, en particular, tenemos que tener en cuenta que el sobrepeso, como hemos dicho, aumenta la presión arterial,
y trae diversas complicaciones. Aquí hemos hablado, como mencionaba, de insuficiencia cardíaca, problemas arteriosclerosis, que es el endurecimiento de las arterias, esto lo mencionamos en nuestro último programa, y la insuficiencia renal, específicamente. Otro dato interesante, señor director, si puede venir aquí conmigo, a entender los mecanismos fisiopatológicos y entender de que usted no está imposibilitado, de que usted le puede llegar a esta condición si usted no toma precaución. Debe tomar precaución sobre este trastorno renal. Fíjense, para aquellas personas que ya están con un trastorno renal, con cierto nivel de insuficiencia renal, pues sería bastante dañino si empiezan a ganar peso, si empiezan a aumentar en grasas, porque ya como mencioné, va a ser perjudicial para ellos, porque los que ya están teniendo trastornos renales, su riñón está trabajando a medias, no tiene una calidad o una función óptima, y si le aumentamos las grasas, pues va a disminuir su función. Entonces, para resumir, ¿de qué manera es que la obesidad afecta al riñón? Bueno, está vinculado con la activación, activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, reteniendo sodio, aumentando la presión arterial y así produciendo a nivel del glomérulo, que es la unidad estructural y funcional del riñón o nefrona, va a producir esclerosis, cicatriza por diversos mecanismos, el glomérulo, dañando el glomérulo, porque el glomérulo que se filtra la sangre, lo cicatriza y también hace que crezca de tamaño, se inflama. Hay una inflamación interna en el riñón, una insuficiencia renal crónica lleva a un trasplante renal. Le podemos sacar un riñón, se queda trabajando con uno, puede vivir así, pero ese riñón va a ir forzado. Entonces, mi gente de Voz para el Cambio, el público fiel, estas y otras informaciones sobre la obesidad y su relación con los trastornos renales, vamos más adelante a continuar hablando en mi cuenta, en mi blog de salud preventiva y participativa, que los invito a todos a ir allá, salud preventiva y participativa. Pueden ir allá y ver más información sobre esto y otros temas más. Hemos llegado a nuestro final el día de hoy. El tiempo pasa muy rápido, hay mucha información que quiero compartir con ustedes, pero no será hasta otro día, hasta el próximo miércoles, que estaré con ustedes. Pero antes de irnos, sí quiero de nuevo llevar a la reflexión. Estamos en el mes de la patria, vamos a hacer reflexión, vamos a entonar nuestro himno, vamos a amar nuestra bandera, ¿verdad, señor director? Nuestra bandera, hay que amarla. Nada, mi gente, no será hasta otra próxima oportunidad, como les mencionaba. Así que quédese aquí, que hay más en Voz para el Cambio. Quédese pendiente, tenemos un documental, un video bastante interesante para ustedes, que viene de la clase de las leyes, ciertas leyes para los animales, bastante interesante. Así que quédese aquí con nosotros en Voz para el Cambio, que hay mucho más. Hasta la próxima.